El murmullo de las copas de champán chocando y las risas contenidas llenaban el restaurante de lujo, un lugar donde los cubiertos parecían pesar más que mis recuerdos y las servilletas eran de un lino más fino que mi mejor vestido de domingo. Estaba allí, sentada en la cabecera de una larga mesa, supuestamente como la invitada de honor, en la celebración de la promoción de mi hija, Valentina. El aire estaba impregnado de un perfume caro y del aroma de platos cuyos nombres ni siquiera podía pronunciar. Me sentía como una pieza de anticuario en una galería de arte moderno, observada con una mezcla de curiosidad y condescendencia, especialmente por mi yerno, Mauricio, cuyo rostro parecía tallado en una mueca de perpetuo desdén. Él sostenía su copa con una elegancia estudiada, y cada vez que sus ojos se cruzaban con los míos, sentía una punzada helada, una confirmación silenciosa de que yo no pertenecía a ese mundo que mi hija tanto se había esforzado por conquistar. Valentina, se veía radiante con un vestido rojo que le costó más de lo que yo ganaba en 3 meses de costura. Su sonrisa, sin embargo, no llegaba a sus ojos cuando me miraba. Era una sonrisa para las fotos, para los socios de su firma de arquitectos que la rodeaban y la felicitaban. En medio de los brindis, se inclinó hacia mí, su cabello perfumado rozando mi mejilla. Por un instante, mi corazón se llenó de una calidez ingenua, creyendo que iba a compartir conmigo un secreto, una palabra de cariño, un agradecimiento. Su mano se posó sobre la mía, fría y deliberada. Fue entonces, con los labios casi tocando mi oído, que su voz, un susurro sibilante que cortó el bullicio como un cuchillo, pronunció las palabras que se grabarían a fuego en mi alma. «Eres una vergüenza». El sonido fue tan bajo que nadie más pudo oírlo, pero para mí retumbó como un trueno, demoliendo en un segundo el frágil castillo de orgullo maternal que había construido. El impacto fue tan brutal que por un momento el mundo se detuvo. El sabor del vino en mi boca se volvió amargo. Las luces del restaurante se desenfocaron y las voces a mi alrededor se convirtieron en un zumbido indistinguible. Sentí cómo la sangre huía de mi rostro, dejándome pálida y fría. Levanté la vista y me encontré con la mirada de Mauricio, quien observaba la escena desde el otro lado de la mesa. En sus ojos no había sorpresa, sino una fría satisfacción, un brillo de complicidad que confirmaba que aquello no había sido un impulso, sino una crueldad calculada. Él asintió levemente, como si aprobara el golpe final de mi hija. En ese instante comprendí que no era solo Valentina. Era un pacto silencioso entre ellos dos, para despojarme de mi dignidad, para hacerme sentir pequeña e insignificante en el escenario de su gran triunfo. Mi cuerpo se quedó rígido, paralizado por una mezcla de dolor y estupefacción. Quería levantarme, gritar, preguntar por qué, pero las palabras se ahogaban en mi garganta. ¿Qué había hecho yo para merecer tanto desprecio de la niña a la que le había dado la vida? ¿De la mujer por la que había sacrificado cada uno de mis sueños? Miré mis manos, surcadas por las arrugas y marcadas por décadas de trabajo con la aguja y el hilo. Las mismas manos que habían cosido sus vestidos de fiesta, que habían remendado sus uniformes escolares, que la habían acunado en noches de fiebre. Esas manos, que para mí eran un mapa de mi amor y mi esfuerzo, para ella eran, al parecer, el símbolo de un origen humilde que necesitaba borrar a toda costa, una mancha en su impecable currículum de éxito y sofisticación. Mientras Valentina se reincorporaba con una sonrisa radiante, aceptando otra felicitación como si nada hubiera pasado, yo me quedé anclada en mi silla, sintiendo el peso de todas las miradas. Me sentía desnuda, expuesta en mi dolor silencioso. La humillación era un veneno que se extendía lentamente por mis venas, pero debajo de esa ola de sufrimiento, algo más comenzaba a agitarse. Una corriente subterránea fría y dura que nunca antes había sentido. Era una claridad repentina, una lucidez dolorosa. El amor incondicional que había profesado por mi hija se resquebrajó, y en las grietas empezó a germinar una semilla de determinación. Ella me veía como una vergüenza, como un estorbo del pasado. No sabía que ese pasado, el que tanto se esforzaba por ocultar, guardaba secretos que ella ni siquiera podía imaginar. No lloré. Me negué a darles esa satisfacción. En lugar de eso, tomé mi
copa de agua con una mano que temblaba ligeramente, y bebí un sorbo, sintiendo el frío del cristal contra mis labios. El gesto fue pequeño, casi imperceptible, pero para mí fue una declaración de guerra silenciosa. Me enderecé en mi asiento, levanté la barbilla y sostuve la mirada de Mauricio, hasta que él, incómodo, la desvió. Ellos creían que me habían roto, que me habían reducido a cenizas con una simple frase. Pero en ese momento, en medio de la peor humillación de mi vida, supe que no me quedaría de brazos cruzados. No buscaría una venganza vacía, sino algo mucho más profundo. Justicia. Una justicia silenciosa, construida con la misma paciencia con la que había cosido durante toda mi vida, puntada a puntada. Mi hija había cometido un error fatal. Al intentar borrarme de su presente, al avergonzarse de las raíces que le dieron vida, me había liberado de la única cadena que me ataba, la necesidad de su aprobación. Ya no era solo su madre, la viuda modesta y abnegada. A partir de 1900, esa noche, me convertiría en la arquitecta de mi propio respeto. Ellos, en su arrogancia, no tenían ni la más remota idea del poder que yo poseía sin saberlo. Un legado de mi difunto esposo que yacía dormido, esperando el momento adecuado para ser despertado. Creían que yo era una simple costurera, una reliquia de un mundo que querían dejar atrás. Estaban a punto de descubrir que las telas que yo manejaba eran mucho más complejas y resistentes de lo que jamás podrían concebir en sus planos de lujo. Y así, mientras la celebración continuaba a mi alrededor, con risas falsas y brindis vacíos, yo hice mi propia promesa en silencio. No por odio, sino por amor propio. Le enseñaría a mi hija el verdadero significado del valor, no el que se compra con dinero o se mide en metros cuadrados, sino el que se forja en el sacrificio, la dignidad y el respeto. Valentina me había susurrado que yo era una vergüenza. Pronto, muy pronto, descubriría que esa vergüenza era la dueña de su futuro, la llave, maestra de sus ambiciones. Y la respuesta que yo le daría no sería con palabras susurradas en la oscuridad, sino con una verdad tan contundente y pública que la dejaría, a ella y a su arrogante marido, completamente helados. La partida acababa de comenzar. Permítanme presentarme como es debido, más allá de la figura borrosa y silenciosa, sentada en esa cena de celebración. Mi nombre es Sofía Ramírez, tengo 68 años y soy viuda desde hace una década. 10 años exactos, desde que mi amado esposo, Ricardo, me dejó, llevándose consigo una parte de mi luz y dejándome al frente de este barco familiar que ahora parece navegar en aguas turbulentas. Vivo en la misma casa que construimos juntos, ladrillo a ladrillo, en un barrio que ha visto crecer a mis hijos y ahora se llena de edificios modernos que intentan devorar los jardines como el mío. Mis días transcurren en una rutina tranquila, casi monótona, marcada por el canto de los pájaros por la mañana, el aroma del café recién hecho y el cuidado de mis rosales, que son mi orgullo y mi consuelo. Financieramente, vivo con lo justo, con la pensión de mi esposo y lo poco que aún gano con algunas costuras para viejas clientas que valoran el trabajo hecho a mano. Mi vida social es tan modesta como mis ingresos. Se limita a las llamadas esporádicas de mi hijo mayor, Andrés, que vive en otra ciudad, y a las visitas cada vez más espaciadas y tensas de Valentina. Mis amigas de toda la vida, aquellas con las que compartí penas y alegrías, o se han mudado, o, como yo, se han ido encerrando en sus propios mundos de recuerdos y achaques. Por naturaleza, soy una mujer de gestos suaves y voz pausada. Siempre he creído en el poder del sacrificio, en poner las necesidades de mi familia por encima de las mías. Ricardo solía decir que mi corazón era demasiado grande, que amaba sin medida y sin defensas. Esa, precisamente, ha sido siempre mi mayor vulnerabilidad, un amor incondicional por mis hijos, que a menudo me ha vuelto ciega ante sus defectos, que me ha llevado a justificar sus ausencias y a perdonar sus desplantes con una facilidad que ahora me parece casi estúpida. Desde que Ricardo se fue, la casa se ha vuelto más grande y silenciosa. Cada rincón guarda un eco de su risa, cada objeto una historia. A veces me encuentro hablándole, contándole mis preocupaciones,
pidiéndole consejo como si estuviera sentado en su sillón favorito. Mi rutina es mi ancla. Por las mañanas, después de regar las plantas, me siento en la cocina con mi taza de café y el álbum de fotos familiar. Paso las páginas lentamente, reviviendo los cumpleaños, las graduaciones, las vacaciones en la playa cuando los niños eran pequeños y nuestra felicidad era tan simple como un castillo de arena. Cocinar también es una forma de mantener vivo el pasado, de sentir que mi familia, aunque rota, sigue unida por los sabores de la infancia. Preparo los guisos que le gustaban a Ricardo, las galletas que devoraba Andrés y el pastel de chocolate que era el favorito de Valentina. Sin embargo, no quiero que piensen que soy una mujer frágil, una simple anciana esperando el final de sus días. Debajo de esta apariencia de abnegación y gentileza, hay una veta de acero que forjé a lo largo de los años. Sobreviví a la pobreza de mi infancia, a las dificultades económicas de nuestro matrimonio y al dolor insoportable de perder al amor de mi vida. He enfrentado cada desafío con la cabeza en alto, aunque mi corazón estuviera roto. Esa fuerza, sin embargo, la había mantenido dormida. La había dedicado por completo a proteger y criar a mis hijos. Nunca la había usado para mí, para defenderme. Siempre creí que el amor de una madre debía ser un refugio, no un campo de batalla. Pero la crueldad en el susurro de mi propia hija, esa noche en el restaurante, fue como una sacudida eléctrica, un despertar brutal que me hizo darme cuenta de que el refugio que yo había construido estaba siendo demolido desde adentro. Soy una mujer de detalles. Me fijo en cómo la luz del atardecer se filtra a través de las hojas de la parra en mi patio, en el patrón exacto de una puntada, en el cambio sutil en el tono de voz de una persona. Esta atención al detalle, que fue mi mejor herramienta como costurera, es también mi forma de leer el mundo. Y durante mucho tiempo, elegí ignorar los pequeños detalles que delataban el cambio en Valentina. La forma en que evitaba que sus amigos visitaran mi casa, sus críticas veladas a mi ropa, su impaciencia cuando le contaba mis pequeñas anécdotas del día a día. Hice lo que muchas madres hacen, mirar para otro lado, excusarla, decirme a mí misma que era el estrés del trabajo, la presión de su nuevo estatus social. Me negaba a aceptar que la niña que había criado con tanto amor se estaba convirtiendo en una extraña, una mujer que medía el valor de las personas por el saldo de su cuenta bancaria. Mis manos, como ya he dicho, son mi historia. No son las manos suaves y cuidadas de mi hija, siempre perfectas con su manicura francesa. Las mías son un testimonio de trabajo. Tienen cicatrices de quemaduras accidentales con la plancha, callos de las tijeras y las yemas de los dedos marcadas por innumerables pinchazos de aguja. Cada una de esas marcas es una medalla de honor, el precio de la educación de mis hijos, de los platos en la mesa, del techo sobre nuestras cabezas. Valentina solía admirar mis manos cuando era pequeña. Decía que eran manos mágicas, capaces de crear vestidos de princesa de la nada. Ahora sé que las ve con vergüenza, como la prueba irrefutable de un origen que no encaja en su narrativa de éxito. Lo que ella no entiende es que en estas manos no solo hay callos, también hay fuerza. La fuerza para crear y, si es necesario, para deshacer. A pesar de la soledad, he encontrado una especie de paz en mi pequeño universo. Mi jardín es mi santuario. Conozco cada planta, cada flor. Sé cuándo necesitan agua, cuándo necesitan sol. Hablo con ellas, les cuento mis secretos. Y a su manera, ellas me responden con sus colores y sus aromas. Esta conexión con la tierra, con el ciclo de la vida, la muerte y el renacimiento, me ha enseñado sobre la paciencia y la resiliencia. Un rosal puede parecer muerto en invierno, seco y sin vida, pero si sus raíces son fuertes, volverá a florecer en primavera con más fuerza que antes. Quizás yo misma soy como uno de mis rosales. El invierno ha sido largo y duro, y la helada de las palabras de mi hija casi me congela el alma. Pero mis raíces, las que Ricardo y yo plantamos en esta tierra, son profundas y fuertes, y siento que la primavera está a punto de llegar. La gente de mi edad a menudo se vuelve invisible. Nos convertimos en parte del mobiliario, en figuras amables pero irrelevantes a las que se saluda por cortesía. Y yo, en gran medida,
Había aceptado ese papel. Me movía por el mundo sin hacer ruido, sin pedir nada, contenta con el pequeño espacio que ocupaba. Pero esa noche, la humillación me hizo visible para mí misma. Me vi en el reflejo de la ventana del restaurante. Una mujer de cabello gris, con un vestido anticuado y una expresión de dolor que me rompió el corazón. Y me prometí que esa mujer no sería mi versión final. No permitiría que la definición que mi hija tenía de mí se convirtiera en mi epitafio. Aún quedaba tinta en el tintero. Aún quedaban capítulos por escribir en la historia de Sofía Ramírez. Y yo, y solo yo, sostendría la pluma. Mi mayor debilidad siempre fue mi corazón de madre. Ese músculo incansable capaz de perdonar lo imperdonable. Pero incluso el corazón más fuerte tiene un límite. Y el mío lo alcanzó en ese instante, con el aliento de mi hija en mi oído. El amor no se transformó en odio. No, eso sería demasiado simple. Se transformó en algo más complejo. Una determinación fría y serena. Un deseo no de destruir, sino de reconstruir. De poner cada pieza en su lugar correcto. Mi objetivo ya no era solo buscar el amor y el respeto de mi hija. Ahora era exigirlo. No como una súplica, sino como una condición innegociable. Y si para lograrlo tenía que remover los cimientos de su mundo perfecto, estaba dispuesta a hacerlo. Después de todo, fui yo quien le enseñó a construir sus primeros castillos, aunque fueran de arena. Así que aquí estoy, Sofía Ramírez, 68 años, viuda, costurera, madre y jardinera. Una mujer que durante demasiado tiempo midió su valor a través de los ojos de los demás, especialmente de su hija. Una mujer que fue descartada como una reliquia vergonzosa. Pero también soy la guardiana de un legado, la dueña de un secreto que duerme bajo el suelo que piso cada día. Y esa mujer, la que mi hija cree conocer y desprecia, está a punto de desaparecer. En su lugar, nacerá una nueva Sofía, una que ha aprendido de la manera más dura que la dignidad no es un regalo que te dan, sino un tesoro que reclamas cuando intentan arrebatártelo. Y yo estoy lista para reclamar el mío, con intereses. ¿Y tú? ¿Qué habrías hecho en mi lugar? Cuéntamelo en los comentarios. Si quieres escuchar más historias como esta, suscríbete y acompáñame. Mi familia, o lo que queda de ella, es un archipiélago de 2 islas. Por un lado, está mi hijo Andrés, mi primogénito. Es un buen hombre, con un corazón tan grande y noble como el de su padre. Trabaja como profesor de historia en una pequeña ciudad del sur, un lugar tranquilo donde formó su propia familia. Andrés me llama cada domingo, sin falta. Nuestras conversaciones son un bálsamo para mi alma, llenas de un cariño genuino, pero también marcadas por la distancia. Él sabe o intuye que las cosas con su hermana no están bien, pero es un hombre que huye del conflicto, un alma pacífica que prefiere mantener un equilibrio precario a desatar una tormenta. Intenta mediar con frases como: «Mamá, ya sabes cómo es Valentina. Tiene mucho estrés», pero su voz carece de la convicción necesaria para defenderme de verdad. Lo quiero con toda mi alma, pero su pasividad lo convierte en un aliado ausente, un espectador lejano de esta guerra silenciosa que se libra en mi propio hogar. Y luego está Valentina, mi hija, la luz de mis ojos, y ahora, la espina más dolorosa clavada en mi corazón. Es arquitecta, y una muy buena, debo admitirlo. Tiene un talento innegable para crear espacios hermosos y funcionales, pero parece haber perdido la habilidad de construir puentes emocionales. Su ambición es un fuego que la consume todo, un motor que la impulsa a escalar cada vez más alto en la pirámide social. El dinero y el estatus se han convertido en su única religión, y en su templo no hay lugar para una madre costurera con las manos agrietadas y un vestido pasado de moda. Cada uno de sus logros profesionales ha coincidido con un paso más que se alejaba de mí, como si para ascender a su cielo de lujo y reconocimiento tuviera que cortar de raíz el cordón umbilical que la unía a su humilde origen. Su esposo, Mauricio, es el principal arquitecto de ese abismo entre nosotras. Lo conoció en la universidad, un joven de familia adinerada, con un aire de superioridad que siempre me resultó indigesto.
Desde el principio me miró por encima del hombro. Para él, yo no era la madre de la mujer que amaba, sino un obstáculo, un recordatorio embarazoso de que Valentina no había nacido en cuna de oro. Es un hombre snob que colecciona vinos caros y opiniones despectivas. Alimenta el desprecio de Valentina con comentarios venenosos, disfrazados de consejos, como «Querida, tu madre debería modernizarse un poco». O «No creo que sea apropiado invitarla a la cena con los inversores». Él le ha enseñado a avergonzarse de mí, a verme no como su madre, sino como un lastre social que amenaza la imagen impecable que tantos se han esforzado por construir. Recuerdo con una claridad dolorosa los días en que Valentina y yo éramos inseparables. Cuando era niña, pasaba horas a mi lado en el cuarto de costura, fascinada por cómo mis manos transformaban un simple trozo de tela en un vestido de ensueño. Hacíamos galletas juntas. Me contaba todos sus secretos y sus pequeños dramas escolares. Yo era su confidente, su refugio, su heroína. Esa conexión empezó a desvanecerse cuando entró en la universidad privada que tanto nos costó pagar. Empezó a cambiar su forma de vestir, su forma de hablar, a adoptar los modales y las costumbres de sus nuevos amigos adinerados. Al principio yo lo veía como algo natural, parte del proceso de madurar y encontrar su propio camino. Me sentía orgullosa de que estuviera expandiendo sus horizontes, sin darme cuenta de que en ese nuevo mapa que estaba dibujando para su vida, yo estaba siendo relegada a los márgenes. Hubo un episodio, hace unos 5 años, que debió haberme abierto los ojos. Era mi cumpleaños, y como siempre, preparé mi famoso pastel de chocolate, el favorito de Valentina desde que era niña. La esperé toda la tarde. Cuando finalmente llegó, ya de noche, venía con Mauricio. No traía un regalo, sino una caja de pastelitos de una pastelería francesa carísima. «Mamá, tienes que probar estas delicias. Son mucho más refinadas», dijo, mientras dejaba la caja sobre la mesa, al lado de mi pastel casero. No probó ni un trozo del mío. Se excusó diciendo que estaba a dieta. Ese día entendí que no se trataba solo de gustos, sino de un reemplazo simbólico. Estaba sustituyendo los sabores de su infancia, y con ellos, a mí, por versiones más sofisticadas y aceptables para su nuevo estilo de vida. La tensión se ha ido acumulando en capas, como sedimentos de dolor y resentimiento. Pequeños desprecios, llamadas no devueltas, visitas canceladas a última hora. Hace un par de años, les regalé a ella y a Mauricio un juego de manteles que yo misma había bordado con un diseño intrincado que me llevó meses completar. Era mi regalo de aniversario. Un tiempo después, visitando su casa por sorpresa, encontré uno de los manteles en el cesto de los trapos de limpieza, manchado de grasa. Cuando le pregunté, Valentina se puso pálida y balbuceó una excusa sobre un accidente doméstico. Pero sus ojos no podían mentir. Mi trabajo, mi tiempo, mi amor, habían sido literalmente arrojados a la basura por ser considerados demasiado rústicos, demasiado de pueblo, para su mesa de diseño italiano. La motivación de Valentina, creo yo, no es pura maldad. Es algo más triste y complejo. Una inseguridad profunda. Teme que alguien descubra que no siempre fue la mujer elegante y exitosa que aparenta ser. Teme que sus orígenes humildes la despojen de todo lo que ha conseguido. Y yo, con mi sola presencia, soy la encarnación de ese miedo. Soy el espejo que le devuelve una imagen que detesta, la de la hija de la costurera. Por eso necesita humillarme, para reafirmarse a sí misma, para convencerse de que ha superado esa etapa, de que ya no pertenece a mi mundo. Mauricio, por su parte, se deleita en este drama. Su desprecio hacia mí refuerza su propio sentimiento de superioridad. Juntos forman una alianza tóxica, donde la inseguridad de ella es alimentada por la arrogancia de él, y la víctima de esa unión soy siempre yo. Así, la relación que una vez fue mi mayor tesoro se ha convertido en mi mayor fuente de dolor. El hilo dorado que nos unía se ha podrido, y ahora solo queda una cuerda áspera que nos lastima a ambas cada vez que tiramos de ella. La cena de la promoción no fue un hecho aislado, sino la culminación de años de microagresiones y desprecio. El momento en que la máscara de la cordialidad se cayó por completo y me
mostraron el verdadero rostro de sus sentimientos. Pero al hacerlo, también me mostraron el camino. Ya no podía seguir aferrándome a la ilusión de la hija que fue. Tenía que enfrentar a la mujer en la que se había convertido. Y, lo que es más importante, tenía que enfrentarla no como una madre herida, sino como una mujer dispuesta a reclamar su lugar en el mundo. Durante más de 40 años, mis manos no conocieron el descanso. Mi máquina de coser Singer, un regalo de bodas de mi madre, se convirtió en una extensión de mi cuerpo. El zumbido constante de su motor era la banda sonora de la infancia de mis hijos, un arrullo mecánico que significaba que mamá estaba allí, trabajando, proveyendo. Me levantaba antes de que saliera el sol para adelantar los encargos y a menudo me quedaba hasta la madrugada, con la espalda dolorida y los ojos irritados por la luz artificial, terminando un vestido de fiesta o un lote de uniformes escolares. Cada puntada era un pequeño ladrillo en el muro de 1900, su futuro. Un futuro que yo quería que fuera mucho más brillante que el mío. Renuncié a salidas con amigas, a pequeños lujos, a comprarme un vestido nuevo, porque cada centavo ahorrado era un centavo invertido en sus libros, en sus clases particulares, en las oportunidades que yo nunca tuve. El sueño de Valentina de ser arquitecta no nació en un terreno fértil. Nació en mi pequeño cuarto de costura, regado con mi sudor y mis lágrimas silenciosas. La educación de élite que recibió, en colegios, bilingües y con los mejores materiales, tenía un precio que nuestra modesta economía familiar apenas podía soportar. Mientras su padre, Ricardo, trabajaba en la fábrica, yo convertí nuestro hogar en un taller clandestino. Aceptaba cualquier trabajo, desde remendar un simple pantalón hasta diseñar y confeccionar un ajuar de novia completo. Los vecinos me conocían como Sofía, la de las manos mágicas, pero no veían las noches en vela, la ansiedad de cumplir con las fechas de entrega, el dolor en mis articulaciones que a veces me hacía llorar en silencio para no despertar a los niños. Todo valía la pena, me decía, por verla cumplir su sueño. Mi propio sueño, uno pequeño y humilde, fue la primera ofrenda en el altar de su futuro. Siempre quise abrir una pequeña tienda de bordados, un lugar coqueto donde vender mis creaciones, dar clases y compartir mi pasión con otras mujeres. Tenía el nombre pensado, El hilo de Ariadna, y un cuaderno lleno de diseños que había dibujado a lo largo de los años. Tenía ahorrada una pequeña cantidad, la semilla para empezar. Pero entonces, Valentina fue aceptada en la mejor universidad de arquitectura del país, y la matrícula era una cifra astronómica para nosotros. Sin dudarlo un segundo, tomé mis ahorros, el dinero de mi sueño, y pagué su primer semestre. Me dije a mí misma que ya habría tiempo para mi tienda, pero el tiempo pasó, y cada nuevo semestre traía nuevos gastos, nuevas necesidades, y mi sueño se fue cubriendo de polvo en el fondo de un cajón. Los sacrificios no fueron solo económicos, también fueron emocionales. Para que Valentina pudiera concentrarse en sus estudios, yo asumí una carga desproporcionada en el hogar. Me convertí en su secretaria, su cocinera, su lavandera, su despertador humano. Le llevaba café a su escritorio para que no perdiera la concentración. Le preparaba comidas a deshoras cuando sus proyectos se alargaban hasta la madrugada. Celebraba sus éxitos como si fueran míos y la consolaba en sus fracasos con una paciencia infinita. Me convertí en la sombra que sostenía su luz, la infraestructura invisible sobre la que ella construía su brillante carrera. Lo hice con gusto, con el amor ciego de una madre que solo desea la felicidad de su hija, sin darme cuenta de que la estaba acostumbrando a dar mi esfuerzo por sentado, a verlo no como un regalo, sino como una obligación. El mayor sacrificio de todos, sin embargo, aún estaba por llegar. Cuando Valentina terminó la universidad con honores, le ofrecieron la oportunidad de hacer un máster en el extranjero, en una prestigiosa escuela de diseño en Italia. Era la oportunidad de su vida, la que la catapultaría a las grandes ligas. Pero el costo era prohibitivo, una cifra que superaba con creces todo lo que podíamos imaginar. Ricardo y yo pasamos noches en vela, mirando los números, buscando una solución que no existía. Fue entonces cuando tomé la decisión más difícil.
Tenía un pequeño terreno en las afueras de la ciudad, una herencia de mis padres, un pedazo de tierra que guardaba los recuerdos de mi propia infancia. Era mi única conexión tangible con ellos, mi refugio de paz. Con el corazón roto, lo puse en venta. El dinero de la venta de ese terreno, el último legado de mis padres, pagó su billete de avión, su alojamiento y sus estudios en Milán. Valentina lloró de gratitud cuando se lo contamos. Me abrazó con fuerza y me prometió que me lo pagaría todo, que cuando fuera una arquitecta famosa, me compraría una casa más grande y me daría una vida de reina. Yo le dije que no quería nada, que su felicidad era mi única recompensa. Vi cómo se alejaba en el aeropuerto, llena de sueños y promesas, y sentí una mezcla de orgullo y una profunda tristeza, como si una parte de mí se fuera con ella. No me arrepentí de la decisión, porque creía firmemente que estaba invirtiendo en su futuro, en la promesa de una vida mejor para ella. Mientras ella estudiaba entre la belleza de la arquitectura europea, yo redoblé mis esfuerzos. Con el dinero que quedaba, Ricardo y yo apenas sobrevivíamos. Acepté más trabajos que nunca. Mis días se convirtieron en jornadas interminables de 16 horas. Mis manos empezaron a sufrir de artritis. El dolor a veces era tan intenso que me costaba sostener la aguja. Pero seguía adelante, impulsada por las fotos que me mandaba desde Italia, posando sonriente frente a edificios magníficos. Cada una de esas fotos era una inyección de energía, la prueba de que mi sacrificio estaba dando sus frutos. Ella estaba construyendo su futuro soñado, y yo, a miles de kilómetros de distancia, seguía cosiendo las costuras invisibles que lo sostenían todo. Cuando regresó, 2 años después, era una mujer diferente, más sofisticada, más segura de sí misma, pero también más distante. Las promesas de pagarme todo se convirtieron en un vago «algún día, mamá». El abrazo en el aeropuerto fue más corto, más formal. Empezó a trabajar en una firma importante y su ascenso fue meteórico. Pronto conoció a Mauricio y su transformación se completó. Empezó a avergonzarse de nuestra casa, de nuestro barrio, de mí. El dinero que yo le había dado para su educación se había convertido en la llave para un mundo en el que yo no tenía cabida. El terreno de mis padres no solo había pagado su máster, había pagado su pasaporte para dejarme atrás. Ahora, al mirar atrás, el contraste entre lo que di y lo que he recibido es una herida abierta. Le di mis sueños, mi salud, el legado de mis padres. Le entregué mi vida en una bandeja de plata, cosida con los hilos de mi amor incondicional. Y a cambio, recibí un susurro envenenado, una declaración de que mi existencia misma era una fuente de vergüenza para ella. Todo ese esfuerzo, todas esas noches sin dormir, todas las oraciones que recé por su éxito, se habían reducido a eso, a ser un estorbo, una mancha en su currículum de vida perfecta. La gratitud que una vez me profesó se había disuelto en el ácido de su ambición y su esnobismo, pero el recuerdo de cada sacrificio no solo me trae dolor, ahora también me da fuerza. Cada puntada dolorosa, cada hora de sueño perdida, cada renuncia silenciosa, son ahora los ladrillos de mi resolución. Ella ha olvidado el precio de su éxito, pero yo no. Yo lo llevo grabado en mis manos, en mi espalda, en mi corazón, y he decidido que es hora de presentar la factura. No una factura económica, sino una factura moral. Es hora de recordarle, de una manera que nunca pueda olvidar, que los cimientos del lujoso edificio de su vida fueron puestos por las manos de esta humilde costurera, a la que ahora desprecia. Y esos cimientos, descubrirá, son mucho más fuertes y complejos de lo que ella jamás imaginó. Mi difunto esposo, Ricardo, era un hombre callado pero de una inteligencia aguda. A diferencia de mí, que siempre he vivido en el mundo de las telas y los sentimientos, él habitaba en el reino de los números, los planos y las posibilidades. Era un obrero, sí, pero tenía una visión que iba mucho más allá de la línea de montaje. Solía extender los periódicos viejos sobre la mesa de la cocina y, con un lápiz de carpintero, dibujaba mapas del barrio, prediciendo qué calles se volverían comerciales, qué zonas aumentarían su valor. Sofía, el suelo que pisamos es oro.
me decía con una sonrisa enigmática. Solo que la mayoría de la gente todavía no lo sabe. Yo asentía sin entender del todo, confiando ciegamente en su sabiduría, mientras me concentraba en que a nuestros hijos nunca les faltara un plato de comida caliente. Él se encargaba de los papeles, de los impuestos, de ese mundo de burocracia que a mí siempre me pareció un laberinto indescifrable. Recuerdo una tarde, unos meses antes de que la enfermedad se lo llevara. Estaba más serio de lo normal. Sacó una carpeta llena de documentos y me pidió que firmara en varios lugares. Eran papeles con sellos y términos legales que no comprendía. Cuando le pregunté qué eran, simplemente tomó mi mano y me miró a los ojos con esa calma profunda que lo caracterizaba. «Esto es para protegerte, mi amor», me dijo. «Es para asegurar que nadie, ni siquiera nuestros hijos, puedan aprovecharse de tu buen corazón. Es tu futuro, Sofía, tu fortaleza». Insistió en que no me preocupara por los detalles, que todo estaba en orden. Al día siguiente lo vi entregarle esa misma carpeta a su mejor amigo, el señor Benítez, un abogado de confianza que conocíamos desde que éramos novios. «Guárdala bien, amigo mío. Sofía sabrá cuándo la necesita», le escuché decir. En esa carpeta, aunque yo lo ignorara por completo durante los siguientes 10 años, yacía mi poder oculto, la semilla de mi futura independencia. Ricardo, con su increíble visión de futuro, había pasado años gestionando silenciosamente un cambio en la zonificación de nuestra propiedad. Había navegado por el laberinto de la burocracia municipal, presentando solicitudes, asistiendo a reuniones y argumentando que nuestra esquina, estratégicamente ubicada, tenía un potencial comercial inmenso. Logró lo impensable, que nuestro modesto terreno residencial fuera reclasificado secretamente como propiedad comercial de alto valor, multiplicando su precio de manera exponencial. Y lo hizo todo sin decirme una palabra, no por ocultármelo, sino para protegerme de presiones externas hasta que yo estuviera lista para usar esa información. El documento clave que le entregó al señor Benítez era un testamento en vida, una disposición legal blindada. Estipulaba con una claridad meridiana que el estatus comercial del terreno solo podía ser revelado y utilizado bajo mi exclusivo criterio y decisión. Ni Andrés ni Valentina tenían poder alguno sobre la propiedad más allá de la herencia de la estructura física de la casa. El verdadero valor, el suelo comercial, era mío, y solo mío. Era un acto de amor y protección que trascendía la muerte. Ricardo me conocía mejor que nadie, sabía de mi tendencia a sacrificarme por los demás y diseñó un plan para asegurarse de que, cuando llegara el momento, yo tuviera un as bajo la manga. Un recurso inexpugnable que me diera la última palabra sobre mi propio destino y el de la herencia familiar que habíamos construido juntos. A lo largo de los años, especialmente en los últimos tiempos, he recibido varias visitas de representantes de una gran constructora. Hombres elegantes, con trajes caros, que llamaban a mi puerta con ofertas para comprar mi casita. Hablaban de construir una torre de oficinas, un moderno complejo comercial. Me ofrecían sumas que para mí parecían una fortuna, pero algo en mi interior, una lealtad a la memoria de Ricardo y al hogar que construimos, me hacía rechazarlas. «Le agradezco mucho su interés, pero esta casa no está en venta», respondía educadamente, cerrando la puerta sin saber que les estaba negando el acceso a una mina de oro. Ellos veían a una anciana obstinada, aferrada a sus recuerdos. No tenían idea de que estaban negociando con la dueña de la pieza clave de su multimillonario proyecto de expansión. Y así, este secreto ha permanecido latente, dormido bajo los cimientos de mi casa, bajo las raíces de mis rosales, un poder silencioso que yo misma desconocía. La humillación que sufrí en esa cena no solo despertó mi dignidad herida, también sacudió mi memoria, trayendo a la superficie el recuerdo de aquella tarde, de la carpeta, de las palabras de Ricardo, tu fortaleza. Por primera vez, empecé a conectar los puntos, las visitas de la constructora, la insistencia de mi esposo, la carpeta en manos del señor Benítez. Una intuición, una chispa de claridad, se encendió en la oscuridad de mi dolor. Quizás la respuesta a la humillación de mi hija no estaba en enfrentarla con gritos y reproches, sino en desenterrar el legado que su padre me había dejado.
El secreto estaba sembrado, y yo estaba a punto de empezar a regarlo. Después de la infame cena, un silencio denso y frío se instaló entre Valentina y yo. Ella no llamó para disculparse, ni siquiera para preguntar cómo había llegado a casa. El primer movimiento vino de su parte, una semana después, pero no fue de conciliación. Apareció en mi puerta sin avisar, con Mauricio esperando en su auto de lujo en la acera. Entró con una mirada crítica, sus ojos escaneando cada rincón de la casa como un inspector de sanidad. «Mamá, este lugar se está cayendo a pedazos», dijo, pasando un dedo por un mueble y mostrando una mota de polvo inexistente. «Los muebles son anticuados, las cortinas huelen a cerrado. ¿No has pensado en que ya es mucho para ti sola? Una mujer de tu edad debería estar en un lugar más pequeño, más moderno, más manejable». No era una sugerencia, era una orden velada. El primer movimiento en su tablero de ajedrez para deshacerse de mí y de la casa en un solo paquete. Unas semanas más tarde, tuvo lugar el cumpleaños de una prima lejana, una de esas reuniones familiares obligatorias, llenas de conversaciones forzadas. Valentina y Mauricio llegaron tarde, atrayendo todas las miradas. Durante el almuerzo, Mauricio, en un intento de ser el centro de atención, decidió usarme como su blanco de bromas. «¿Saben cuál es el secreto de mi suegra para mantenerse joven?», preguntó en voz alta a toda la mesa. «Cose tanto que los dedos se le van a quedar momificados. El otro día casi nos cosé un mantel a los pantalones», dijo, desatando una risa incómoda en algunos de los presentes. Valentina sonrió, una sonrisa cómplice que fue como una puñalada. Me sentí encoger en mi silla, mi rostro ardiendo, de vergüenza mientras todos me miraban. La humillación ya no era un susurro privado, ahora era un espectáculo público para su diversión. La siguiente ofensiva llegó por teléfono. Esta vez, Valentina adoptó un tono de falsa preocupación que era casi más insultante que su desprecio abierto. «Mamá, estuve pensando mucho en ti», comenzó con una voz melosa que no le sentaba bien. «Sé que la pensión no te alcanza, que debes estar pasando apuros. Mauricio y yo hemos estado viendo unos apartamentos, tutelados preciosos, con todas las comodidades, y podríamos ayudarte con la mudanza. Si vendieras la casa, tendrías dinero de sobra para vivir sin preocupaciones el resto de tu vida, para viajar, para darte esos caprichos que nunca tuviste». La manipulación era tan burda que me revolvió el estómago. No le importaba mi bienestar, le importaba el terreno. Quería endulzar el veneno, hacerme creer que desarraigarme de mi hogar era por mi propio bien, cuando en realidad era el primer paso para ejecutar sus propios planes. El desprecio se extendió incluso a mis afectos más queridos. Un día, mientras cuidaba mi jardín, Mauricio detuvo el coche frente a la casa, bajó la ventanilla y sin siquiera saludar dijo: «Sofía, esos rosales suyos están llenando de pulgón toda la acera. Los vecinos se quejan. Debería considerar usar algún pesticida fuerte o, mejor aún, arrancarlos y poner un poco de césped artificial, que es mucho más limpio y distinguido. Mis rosales, los que Ricardo y yo plantamos juntos, los que cuido con un amor casi maternal, para él no eran más que una plaga, una mancha de vulgaridad en su ideal de barrio perfecto. Fue un ataque directo a mi memoria, a mi legado. Me di cuenta de que no solo querían borrarme a mí, sino también cualquier rastro de mi existencia, de mi historia, de mi amor. La manipulación se volvió más retorcida. Valentina comenzó a dejar caer comentarios frente a otros miembros de la familia sobre mi supuesta fragilidad. «Estoy tan preocupada por mamá», decía con un suspiro dramático. «El otro día se olvidó de apagar el gas y la noto muy despistada. Se pierde en las conversaciones. Creo que la casa se le ha hecho demasiado grande, que la soledad no le sienta bien». Eran mentiras, todas y cada una de ellas, diseñadas para construir una narrativa en la que yo era una anciana senil, incapaz de cuidar de sí misma, justificando así su futura intervención. Estaba sembrando la duda en la mente de todos, preparándolos para el momento en que intentaría declararme incompetente y tomar el control de mis bienes. Era un plan cruel, metódico y aterradoramente lúcido. En una de sus visitas,
Valentina trajo consigo unos folletos de residencias de ancianos de lujo. Los dejó sobre la mesa de la cocina como si tal cosa, solo para que les eches un vistazo, mamá, sin compromiso. Mira qué actividades más interesantes. Clases de yoga, tardes de cine, excursiones. Estarías mucho más entretenida y cuidada que aquí, sola. La forma en que pronunció la palabra sola fue como si me escupiera en la cara. Hojeé los folletos por pura cortesía, viendo las fotos de ancianos sonrientes y anónimos, en salones impersonales. Sentí un escalofrío. Aquello no era un hogar, era una sala de espera dorada. Y mi hija, la niña que acuné en mis brazos, estaba ansiosa por comprarme el billete de entrada para archivarme en un lugar bonito donde no estorbara. El punto más bajo, el momento que solidificó mi resolución como el acero, llegó una tarde de forma accidental. La llamé por teléfono para preguntarle una tontería sobre una receta. Respondió apresuradamente y pude oír la voz de Mauricio de fondo. «Es tu madre otra vez, ¿verdad? ¿Qué quiere ahora?», se quejó él. Valentina debió pensar que había colgado la llamada, pero no lo hizo. La línea quedó abierta, y yo me convertí en una oyente invisible de su conversación. «Sí, es ella», le respondió Valentina con un suspiro de fastidio. «No te preocupes, ya casi la tengo convencida. Solo un poco más. Depresión. Tenemos que manejar este asunto con cuidado. Es un estorbo, pero un estorbo con derechos de propiedad. Una vez que esté en la residencia y tengamos su firma, podremos demoler esta pocilga y presentar el proyecto. Un estorbo con derechos de propiedad». Esa frase resonó en mi cabeza, una y otra vez. Así me veían, no como una madre, no como una persona, sino como un obstáculo legal, un problema a gestionar. El dolor fue tan agudo, tan físico, que tuve que sentarme para no caerme. Todo el amor que aún albergaba por ella se hizo añicos en ese instante. No quedó nada más que la cruda y helada realidad de su traición. Colgué el teléfono con una mano temblorosa, pero mi mente estaba extrañamente en calma. Ya no había dudas, ya no había lugar para la esperanza de una reconciliación. Solo quedaba el plan que Ricardo, en su infinita sabiduría, había puesto en mis manos. Y ahora, con el corazón roto pero el espíritu armado, estaba lista para ejecutarlo hasta el final. Decidí jugar su juego, pero con mis propias reglas. A partir de ese día, mi actitud hacia ella cambió, pero de una forma que no pudo detectar. Me mostré más vulnerable, más confundida. Dejaba de responder a media frase, fingía olvidar dónde había dejado las llaves, suspiraba y me quejaba de lo grande que era la casa. Le di exactamente la imagen que ella quería ver, la de una anciana frágil y vencida que estaba lista para rendirse. Cada vez que me llamaba para hablar de los maravillosos apartamentos, yo respondía con un «No sé, hija, quizás tengas razón, estoy tan cansada». Estaba tejiendo mi propia red, una tela de araña de aparente debilidad, y ella, en su arrogancia, estaba caminando directamente hacia el centro. Mauricio, envalentonado por mi aparente declive, se volvió aún más insolente. Un día se presentó con un tasador de inmuebles, sin mi permiso. «Sofía, no se alarme. Es solo un amigo mío que quería echar un vistazo. Conviene saber el valor de las cosas, ¿no cree?», dijo con una sonrisa condescendiente. Dejé que recorrieran la casa, que tomaran medidas, que susurraran entre ellos sobre potencial y metros cuadrados. Yo me quedé en la cocina preparando un té, escuchando sus planes para mi futuro, para la demolición de mi vida. Mantuve la calma, una serenidad gélida que los desconcertó. No sabían que el verdadero valor de esa propiedad no podía ser medido por su cinta métrica, sino por los documentos que descansaban seguros en la caja fuerte del señor Benítez. Valentina creía que la partida estaba a punto de terminar, que su jaque mate era inminente. Aumentó la frecuencia de sus visitas, siempre con una nueva táctica. Un día traía un pastel de su pastelería favorita, al siguiente un chal de cachemira carísimo. «Para que estés calentita, mamá», decía. Eran sobornos, intentos burdos de comprar mi afecto y mi confianza para conseguir mi firma en un papel. Yo aceptaba sus regalos con una sonrisa triste, interpretando mi papel a la perfección.
Dejaba que creyera que su estrategia estaba funcionando, que me estaba ablandando. Cada gesto de falsa generosidad por su parte era un nuevo clavo en el ataúd de la relación que una vez tuvimos y una nueva pieza de combustible para el fuego de mi resolución. El conflicto también me aisló. Las pocas conversaciones con mi hijo Andrés se volvieron tensas. Valentina le había contado su versión, la de la madre anciana y desvalida que se negaba a ser ayudada por pura terquedad. «Mamá, quizás...» Valentina solo intenta ayudar. Escúchala, me aconsejaba él desde la distancia, sin conocer la profundidad de la malicia de su hermana. Me sentí completamente sola, luchando una batalla que nadie más podía ver. Pero la soledad, en lugar de debilitarme, me fortaleció. Me obligó a depender únicamente de mí misma, a afilar mi ingenio y a confiar en el plan de Ricardo. Ya no luchaba solo por mi casa o mi dignidad, luchaba por mi propia supervivencia, por el derecho a existir en mis propios términos. En una de nuestras últimas conversaciones antes del gran evento, Valentina me presionó directamente. «Entonces, mamá, ¿ya lo has pensado? ¿Firmarás los papeles para poner la casa a mi nombre? Así yo puedo gestionar la venta. Y tú te olvidas de todo el papeleo. Será más fácil para todos». Me miró con sus ojos fríos y calculadores, esperando la rendición final. Yo la miré de vuelta, contuve las lágrimas de rabia y con una voz que sonó frágil y temblorosa, le dije: «Déjame pensarlo un poco más. Hija, es una decisión muy grande. Hablemos después de tu fiesta de gala. No quiero arruinar tu gran momento». Le di una última oportunidad para dar marcha atrás, para mostrar una pizca de humanidad, pero ella solo vio la victoria al alcance de su mano. Esa fue la última gota. Su prisa por despojarme, su incapacidad para ver más allá de su propia codicia, selló su destino. Mientras ella se preparaba para su gran fiesta, para celebrar el anuncio de su proyecto más ambicioso, yo también me preparaba, pero mi preparación era silenciosa. Consistió en una llamada telefónica, una sola llamada que lo cambiaría todo. «Señor Benítez», dije con una voz firme que no había usado en años, «soy Sofía Ramírez. Creo que ha llegado el momento de abrir la carpeta que mi esposo le confió. Tenemos que hablar». La intensificación del conflicto había llegado a su punto máximo. La tormenta estaba a punto de desatarse, y yo, la anciana frágil y confundida, estaba tranquilamente sentada en el ojo del huracán, esperando. El clic del teléfono al colgar fue el sonido más ensordecedor que jamás había escuchado. En ese instante, el mundo pareció detenerse. No grité, no rompí a llorar en un ataque de histeria. El torrente de dolor que esperaba que me ahogara simplemente no llegó. En su lugar, una calma gélida, casi antinatural, se apoderó de mí. Me quedé sentada en el viejo sillón de Ricardo, mirando mis manos, las mismas que mi hija había despreciado, y las vi como por primera vez. Ya no eran las manos de una madre abnegada, sino las de una mujer a la que le habían robado todo, menos la voluntad. El amor incondicional que había sido el motor de mi vida se había consumido por completo, dejando tras de sí un vacío que no se llenó de odio, sino de una claridad de propósito tan afilada como una aguja nueva. Ya no se trataba de mendigar afecto, se trataba de reclamar justicia. El punto de ruptura no fue una explosión, fue un susurro silencioso en mi alma que dijo: «Basta». Esa tarde, la casa, que siempre había sido mi refugio, se transformó en mi cuartel general. Cada objeto, cada recuerdo, ya no era una fuente de nostalgia, sino un recordatorio de por qué debía luchar. Me levanté del sillón con una lentitud deliberada, como si estuviera probando mis nuevas extremidades, mi nueva piel. Fui a la cocina y me preparé una taza de té, no por costumbre, sino como un ritual. Mientras el agua hervía, mi mente trabajaba con una velocidad y precisión que me sorprendieron. Las piezas del rompecabezas que habían estado dispersas durante años comenzaron a encajar. Las palabras de Ricardo, la carpeta, el abogado, las ofertas de la constructora, la desesperación de Valentina, todo formaba un tapiz coherente y terrible. El dolor de su traición no había desaparecido, pero ahora estaba canalizado, convertido en el combustible para el motor de un plan que comenzaba a tomar forma con una lógica implacable.
Con la taza de té humeante en la mano, busqué en la vieja agenda de Ricardo el número del señor Benítez. Mis dedos, que a menudo temblaban por la artritis, estaban sorprendentemente firmes al marcar. Cuando su secretaria me pasó con él, su voz sonaba amable, teñida de la compasión que se reserva para las viudas ancianas. Pero la voz que salió de mi garganta no era la de una mujer frágil. «Señor Benítez, habla Sofía Ramírez», dije, y mi propio tono me sorprendió por su firmeza. «Ricardo me dijo que usted guardaba algo para mí. Una carpeta. Dijo que yo sabría cuando la necesitaría. Creo que ese momento ha llegado. Necesito verlo. Mañana». Hubo un breve silencio al otro lado de la línea, y luego su tono cambió, volviéndose más serio, más respetuoso. «Por supuesto, Sofía. Lo entiendo. La espero en mi despacho a primera hora». Había dado el primer paso. El engranaje de la justicia silenciosa había comenzado a moverse. Al día siguiente, elegí mi ropa con un cuidado que no había tenido en años. No el vestido de luto gris que solía usar, sino un traje de falda azul marino que me había hecho para una boda hacía mucho tiempo. Me erguí frente al espejo y por primera vez no vi a una anciana derrotada, sino a una mujer con una misión. La reunión con el señor Benítez fue una revelación. Desplegó los documentos sobre su imponente escritorio de caoba y con una paciencia infinita me explicó cada cláusula. Me habló del cambio de zonificación, del valor comercial estratosférico del terreno, del poder absoluto que Ricardo me había legado. Mientras hablaba, yo no sentía euforia ni sorpresa, sino una profunda y serena confirmación. Era como si siempre lo hubiera sabido, en algún lugar profundo de mi ser. El plan de Ricardo era un escudo, y yo ahora estaba aprendiendo a empuñarlo. Salí del despacho del abogado sintiéndome 10 centímetros más alta. El mundo parecía más nítido, los colores más vivos. Tenía un arma en mis manos, un arma legal y financiera de un poder inmenso, pero sabía que debía usarla con la precisión de un cirujano. La venganza impulsiva no era mi estilo. Mi estrategia sería un reflejo de mi vida, paciente, meticulosa, puntada a puntada. Lo primero que hice fue contactar, a través del señor Benítez, a la constructora que llevaba años intentando comprar mi propiedad. Les hicimos saber que la propietaria estaba, por primera vez, dispuesta a escuchar una oferta seria, pero que todas las negociaciones debían ser estrictamente confidenciales. El anzuelo estaba en el agua. Ahora solo tenía que esperar a que el pez más grande, mi propia hija, mordiera. Mientras estas negociaciones secretas comenzaban a desarrollarse en segundo plano, yo intensifiqué mi actuación frente a Valentina y Mauricio. Me volví aún más distraída, más quejumbrosa. Suspiraba sobre lo difícil que era mantener la casa, sobre mi soledad, sobre mis olvidos. Les permití creer que estaban ganando, que su campaña de desgaste psicológico estaba surtiendo efecto. Cuando Valentina me llamaba para preguntarme si ya había pensado en su propuesta, yo le respondía con una voz débil. «Casi, hija, casi. Solo necesito un poco más de tiempo. Mi cabeza ya no es lo que era». Ella, cegada por su codicia, se tragaba cada palabra. No podía imaginar que su frágil madre estaba en ese mismo momento, manteniendo reuniones con abogados y ejecutivos, discutiendo cifras con 7 ceros y planeando el golpe final. Mi plan discreto tenía un objetivo claro: no solo reclamar mi dignidad, sino hacerlo en el escenario más público y humillante posible para ellos. La fiesta de gala que Valentina estaba organizando para anunciar su nuevo y ambicioso proyecto arquitectónico se presentó como la oportunidad perfecta. Su momento de mayor triunfo se convertiría en su mayor humillación. Empecé a investigar los detalles del evento, a través de preguntas casuales a otros familiares. Averigüé el lugar, la fecha, la lista de invitados. Quería asegurarme de que todos los que habían sido testigos de mis pequeñas humillaciones, todos los socios y clientes a los que ella quería impresionar, estuvieran presentes para ver caer su castillo de naipes. La justicia, a veces, necesita público para ser verdaderamente catártica. Así, los días previos a la gala transcurrieron en una extraña dualidad. Para el mundo, y especialmente para mi hija, yo era Sofía.
la anciana que estaba a punto de ser enviada a una residencia. Pero en secreto, era la señora Ramírez, una poderosa terrateniente que negociaba los términos de un acuerdo millonario. Vivir esta doble vida requería toda mi concentración, pero me daba una fuerza que nunca creí poseer. Ya no imploraba amor, ya no suplicaba respeto. Estaba construyéndolo yo misma, sobre los cimientos sólidos que Ricardo me había dejado. El punto de ruptura silencioso no había sido un final, sino un comienzo. El comienzo de la lección más importante que mi hija jamás recibiría. Una lección sobre el verdadero valor, la gratitud y el peligro de subestimar a una madre con el corazón roto y un plan perfectamente trazado. La primera victoria llegó en forma de un sobre Manila que el señor Benítez me entregó en una discreta cafetería lejos de mi barrio. Dentro, descansaba la oferta formal de la constructora. Mientras mis ojos recorrían la cifra impresa en el papel, un número con tantos ceros que parecía irreal, no sentí una oleada de codicia. Lo que me invadió fue una sensación de poder abrumadora, una reivindicación que me recorrió cada fibra del cuerpo. Ese número no representaba solo dinero, representaba 40 años de trabajo ignorado, representaba el terreno de mis padres, representaba las noches en vela y los sueños sacrificados. Era la materialización de mi valor, un valor que mi propia hija había tasado en cero. Sostuve el papel con manos firmes y le dije al señor Benítez: «Es un buen comienzo, pero podemos conseguir más. Hágales saber que tenemos otros interesados». Por primera vez, no era yo quien esperaba las migajas, era yo quien ponía el precio. Con una pequeña parte del adelanto que el señor Benítez me consiguió como muestra de buena fe de la constructora, decidí realizar un acto simbólico, un pequeño ensayo de la mujer en la que me estaba convirtiendo. Fui a la zona más elegante de la ciudad, a una boutique donde nunca me habría atrevido a entrar, ni siquiera a mirar el escaparate. La dependienta me observó con cierta condescendencia al principio, pero algo en mi nueva postura, en mi mirada directa, la hizo cambiar de actitud. Me probé varios vestidos y finalmente elegí uno. Un vestido de seda de color azul noche, de corte clásico y una elegancia atemporal. Al pagarlo, en efectivo, sentí una pequeña emoción. No era por el lujo, sino por la autonomía. Ese vestido era mi nueva armadura, colgada en mi armario, esperando el momento de la batalla. Un secreto a plena vista que Valentina, en su ceguera, nunca sospecharía. Mi siguiente movimiento fue más calculado, diseñado para sembrar una diminuta semilla de inquietud en el campo enemigo. Sabía, por un comentario casual de mi prima, que Mauricio almorzaba todos los jueves en un restaurante italiano cerca de su oficina. Ese jueves me vestí con mi mejor ropa de diario, tomé un taxi y fui a ese mismo restaurante. Me senté en una mesa cerca de la entrada, pidiendo solo un café. Como había previsto, a la 1 en punto, Mauricio entró acompañado de un hombre que parecía un inversor importante. Fingí sorpresa al encontrármelo. Me levanté, lo saludé con una amabilidad que lo descolocó por completo. «Mauricio, qué casualidad. Aprovecho para decirte que no te preocupes más por mis finanzas. He estado revisando unas propuestas inmobiliarias muy interesantes últimamente. Parece que la vejez trae sorpresas», le dije con una sonrisa enigmática. Pude ver el desconcierto en sus ojos. Mi comentario fue deliberadamente ambiguo. ¿Hablaba de los folletos de residencias que me había dado Valentina? ¿O de algo más? No le di tiempo a procesarlo. Me despedí cortésmente y me marché, dejándolo con su invitado y una expresión de duda en el rostro. Sabía que esa pequeña frase, «propuestas inmobiliarias interesantes», rebotaría en su mente. Era lo suficientemente insignificante como para no levantar sospechas, pero lo bastante extraña viniendo de mí, como para generar una pequeña fisura en su arrogante seguridad. Le había dado algo en qué pensar, una pequeña pieza que no encajaba en su rompecabezas de la anciana senil. Era mi forma de decirle, sin palabras, que el tablero de juego estaba cambiando y que yo estaba moviendo mis propias piezas. El plan avanzaba en el frente legal a una velocidad vertiginosa. El señor Benítez era un estratega brillante,
Usó mi primera contraoferta para insinuar a la constructora que una firma rival estaba a punto de hacer una oferta superior. Era un farol, por supuesto, pero funcionó a la perfección. La constructora, desesperada por no perder la parcela clave para su proyecto de expansión, el que, irónicamente, Valentina y Mauricio creían liderar, aumentó su oferta en un 30% y añadió una cláusula de participación en los beneficios futuros del complejo comercial. El señor Benítez me llamó para darme la noticia. «Sofía, no solo será usted una mujer rica, será una socia capitalista. Tendrá un asiento en el consejo», me dijo, su voz teñida de admiración. La costurera se estaba convirtiendo en empresaria. Mientras tanto, mi actuación de mujer frágil continuaba en casa. Valentina me llamó esa misma tarde, probablemente instigada por un Mauricio, confundido. Su tono era impaciente. «Mamá, ya tomaste una decisión. La fiesta es en 2 días y necesitamos cerrar este tema». Jugué mi mejor carta de víctima. «Ay, hija, mi cabeza es un lío. Precisamente hoy me encontré con Mauricio. Se me veía tan cansada. Quizás tengas razón. Después de la fiesta lo firmaré todo. Te lo prometo. Solo quiero ver tu gran triunfo. Estoy tan orgullosa de ti». Mentí, sintiendo el hielo en mis venas. Pude escuchar su suspiro de alivio y triunfo al otro lado de la línea. «Perfecto, mamá. Sabía que entrarías en razón», dijo. La trampa estaba cerrada. Había mordido el anzuelo, el sedal y la plomada. Decidí dar un paso más en mi transformación silenciosa. Con la seguridad que me daba mi nueva posición, visité el banco donde Ricardo y yo habíamos tenido nuestra modesta cuenta de ahorros durante 40 años. Pedí una cita con el gerente. Cuando me senté frente a él, ya no era la viuda que venía a retirar su pequeña pensión. Con la asesoría del señor Benítez, hablé de abrir una cuenta de inversión, de gestionar un capital importante. El cambio en la actitud del gerente fue instantáneo. Pasó de la condescendencia paternalista al respeto más absoluto. Me ofreció café, llamó a sus mejores asesores, salí de allí con un nuevo talonario de cheques y la certeza de que el respeto, en el mundo de mi hija, lamentablemente, se compraba con poder financiero. Era una lección amarga, pero necesaria. Otra pequeña victoria fue reconectar con mi hijo Andrés, pero, esta vez, en mis términos. Lo llamé, y en lugar de quejarme de su hermana, le hablé con un entusiasmo que lo sorprendió. Le conté que estaba explorando nuevos proyectos y que pronto tendría noticias muy importantes que compartir con él. «Andrés, quiero que vengas a la ciudad para la fiesta de Valentina. Es crucial que estés aquí. Te necesito a mi lado», le dije, con una autoridad que no admitía discusión. Mi cambio de actitud lo intrigó. Por primera vez en mucho tiempo, no me vio como la madre, pasiva que necesitaba ser defendida, sino como una matriarca que estaba tomando el control. «Claro, mamá, estaré allí», respondió, su voz llena de una nueva curiosidad. Estaba reuniendo a mi familia, preparando el escenario para la revelación final. Compré una entrada para la gala. No esperé la invitación formal de mi hija, que seguramente me sentaría en una mesa al fondo, escondida. A través de uno de los contactos del señor Benítez, conseguí un lugar en una de las mesas principales, cerca del escenario, junto a importantes empresarios de la ciudad. Nadie sabría quién era yo hasta el momento justo. Este pequeño acto de independencia era crucial. No entraría al evento como la madre de Valentina, sino como Sofía Ramírez, una invitada por derecho propio. Estaba infiltrándome en el corazón de su celebración, no como un familiar molesto, sino como un agente de cambio, una sorpresa que nadie, y menos ella, esperaba. Los días previos a la gala, me dediqué a estudiar los planos del proyecto que la constructora me había mostrado. Con la ayuda del señor Benítez, empecé a entender el lenguaje de los negocios, los márgenes, las proyecciones. Descubrí que el proyecto que Valentina y Mauricio iban a presentar como suyo dependía enteramente de mi propiedad. Sin mi terreno, su sueño de un complejo de lujo no era más que un dibujo bonito en un papel. Esta revelación no me alegró, pero solidificó mi propósito. No estaba actuando por capricho. Estaba ejerciendo un derecho legítimo que ellos habían intentado arrebatarme con engaños y crueldad.
La ignorancia en la que me habían mantenido durante tanto tiempo se había convertido en mi mayor ventaja estratégica. La víspera de la fiesta, Valentina pasó por mi casa para dejarme un vestido que me había comprado. Era un atuendo gris, soso y de corte anticuado, claramente elegido para que yo pasara desapercibida, para que me mezclara con las sombras. «Ponte esto, mamá. Así estarás presentable», dijo sin mirarme a los ojos. Acepté el vestido con una sonrisa, sabiendo que nunca me lo pondría. En mi armario, la seda azul noche de mi vestido nuevo esperaba, como una promesa. «Gracias, hija. Es muy discreto», le dije. Esa noche, mientras ella dormía soñando con su inminente gloria, yo me quedé despierta, repasando cada detalle de mi plan. La costurera estaba a punto de dar su puntada final, una que desharía el tejido de mentiras de su hija para siempre. La noche de la gala, el aire vibraba con una mezcla de perfume caro, ambición y el tintineo de las copas de cristal. El salón era un mar de gente elegante, todos orbitando alrededor de mi hija y mi yerno, la pareja de moda, los arquitectos del futuro. Desde mi mesa, observaba la escena con una calma glacial. No sentía nervios, solo una determinación inquebrantable. Entré sola, con mi vestido azul noche, la cabeza en alto, y me dirigí a la mesa que el señor Benítez había reservado para mí. Vi a Valentina buscarme con la mirada entre la multitud, esperando encontrar a la anciana del vestido gris escondida en un rincón. Cuando sus ojos finalmente se posaron en mí, vi un destello de confusión, de irritación. No entendía qué hacía yo allí, sentada junto al CEO de la constructora más importante del país. Esa pequeña anomalía, esa pieza fuera de lugar en su noche perfecta, era solo el preludio del terremoto que estaba a punto de desatar. Llegó el momento culminante. Las luces se atenuaron y un foco iluminó el escenario donde Valentina y Mauricio se pararon, radiantes de éxito. Detrás de ellos, una maqueta gigante de su proyecto estrella, cubierta por una tela de seda. Hablaron con una elocuencia ensayada sobre innovación, sostenibilidad y lujo. Describieron su visión de un complejo que redefiniría el horizonte de la ciudad. Yo escuchaba sus palabras, cada una de ellas construida sobre la mentira de mi supuesta insignificancia. Sentía las miradas de la gente, la admiración en sus rostros, y sabía que en pocos minutos esa admiración se convertiría en un estupor bochornoso. El orgullo precede a la caída, dice el refrán, y ellos estaban volando tan alto que no veían el abismo que se abría a sus pies, un abismo que yo misma había cavado con paciencia y dolor. Con un gesto dramático, tiraron de la tela, revelando la maqueta. Un murmullo de asombro recorrió el salón. Era sin duda un diseño impresionante. Torres de cristal, jardines colgantes, una plaza central bulliciosa. «Y este sueño, damas y caballeros», anunció Mauricio con voz resonante, «se construirá en un enclave único, un barrio con historia que transformaremos en el epicentro de la modernidad». Un puntero láser señaló el corazón de la maqueta, un punto exacto que yo conocía mejor que nadie. «Exactamente aquí», continuó Valentina, «en el bloque que definirá el nuevo distrito financiero». El puntero láser se detuvo en una pequeña parcela, la única que aún conservaba una casita con un jardín. Mi casa, mi jardín. El epicentro de su triunfo era la tumba que habían planeado para mi vida. En ese momento, mientras el público aplaudía con entusiasmo, Valentina me dedicó una mirada fugaz desde el escenario. Era una mirada de triunfo y desdén, una confirmación final de que ella había ganado, de que pronto se desharía de la pocilga y de la madre que la habitaba. Sostuve su mirada, pero en mis ojos no había derrota, sino una serenidad que pareció desconcertarla. Disfrutó de su aplauso durante unos segundos más, saboreando una victoria que creía suya. No sabía que ella y su esposo eran solo los teloneros del verdadero evento principal, y que el protagonista de la noche no sería su maqueta, sino un documento legal guardado durante 10 años en la caja fuerte de un viejo abogado. El telón de su farsa estaba a punto de caer. Cuando los aplausos amainaron, Valentina cedió la palabra al CEO de la constructora, el señor Ferrer, el hombre que estaba sentado a mi lado en la mesa. Subió al escenario y tomó el micrófono. «Un aplauso, por favor, para el
Increíble talento de Valentina y Mauricio. Su diseño es, sin duda, espectacular, comenzó, y mi hija hinchó el pecho de orgullo. Sin embargo, continuó el señor Ferrer, y esa palabra suspendió el aliento de todos. Un gran diseño necesita una base sólida para hacerse realidad, y este proyecto monumental solo ha sido posible gracias a la visión y la colaboración de una persona, la verdadera artífice de que estemos todos aquí esta noche, la propietaria mayoritaria y nuestra socia principal en 1900. Este emprendimiento. El señor Ferrer hizo una pausa dramática. El silencio en el salón era absoluto. Valentina y Mauricio se miraron, confundidos. Esperaban que el CEO anunciara el nombre de algún inversor extranjero, de algún fondo de capital. No estaban preparados para lo que vino después. Una mujer de una fuerza y una visión de futuro extraordinarias, que supo ver el potencial de su propiedad mucho antes que nosotros, continuó Ferrer, su voz resonando en los altavoces. Damas y caballeros, me complace y me honra presentarles a nuestra socia, la dueña del terreno sobre el que se construirá este sueño, la señora Sofía Ramírez. Su brazo se extendió en mi dirección. Un foco me iluminó, y todos los rostros del salón se giraron hacia mí. El mundo pareció moverse en cámara lenta. Vi la mandíbula de Mauricio caer. Literalmente, vi el color desaparecer del rostro de Valentina, reemplazado por una máscara de incredulidad y pánico. Sus ojos fijos en mí eran dos abismos de puro shock. Se quedaron congelados en el escenario, dos estatuas de arrogancia rota. El murmullo que recorrió la sala fue como el rugido de una marea creciente. La gente se miraba, susurraba, intentando comprender la escena. La anciana madre, la que todos suponían una simple invitada de compromiso, era en realidad la pieza clave, la dueña del poder, la matriarca silenciosa que sostenía todos los hilos en su mano. Con la mayor calma de la que fui capaz, me levanté de mi silla. El señor Benítez, sentado al otro lado, me sonrió con orgullo. Alisé mi vestido azul noche y comencé a caminar hacia el escenario. Cada paso resonaba en el silencio atónito del salón. No miré a nadie más que a mi hija. Quería que viera en mis ojos no el odio, sino la consecuencia de su desprecio, de su crueldad, de su ingratitud. Mientras subía los escalones del escenario, el público, finalmente comprendiendo la magnitud del drama que se desarrollaba ante ellos, estalló en un aplauso atronador. No aplaudían a la rica terrateniente, creo yo, sino a la justicia poética, a la improbable victoria de la dignidad sobre la arrogancia. Llegué al centro del escenario y me paré junto a un señor Ferrer sonriente. Tomé la mano que me ofrecía, un gesto que sellaba públicamente nuestra asociación. Miré a Valentina y a Mauricio, que parecían dos niños perdidos, dos fantasmas en su propia fiesta. No dije una palabra. No era necesario. Mi sola presencia allí, erguida, poderosa, vestida no con el gris de la invisibilidad, sino con el azul de la medianoche, era la respuesta más elocuente que podría haberles dado. La humillación que me habían infligido en la intimidad de un susurro se les devolvía ahora, multiplicada por 1000, bajo los focos de su propio escenario, frente a todo el mundo que se habían esforzado tanto por impresionar. El señor Ferrer me pasó el micrófono. El salón entero contuvo la respiración, esperando un discurso, un reproche, un ajuste de cuentas. Miré a la audiencia, luego a mis hijos, y entonces simplemente dije: «Gracias, señor Ferrer. Ricardo, mi difunto esposo, estaría muy orgulloso. Él siempre supo ver el futuro». Luego me giré hacia Valentina y Mauricio, y con una voz clara y serena que todos pudieron oír, añadí: «Y en cuanto al diseño tendremos que revisar algunos detalles. Tengo algunas ideas propias». El impacto de esas simples palabras fue devastador. No solo era la dueña, sino que ahora tomaría el control creativo. Les había quitado todo, su proyecto, su reputación y su futuro. Todo en una sola frase. El jaque mate había sido ejecutado. Las consecuencias de esa noche cayeron sobre Valentina y Mauricio como una avalancha. Al día siguiente, su mundo se había derrumbado. Los inversores, que habían sido testigos de su humillación pública, se retiraron en masa.
Nadie quería asociarse con dos arquitectos que no solo habían sido engañados, sino que habían mostrado una crueldad tan flagrante hacia su propia familia. Su firma, construida sobre una imagen de éxito impecable, se convirtió en el hazmerreír del sector. Los teléfonos dejaron de sonar, los contratos se cancelaron. El proyecto de sus vidas, el que iba a ser su obra magna, ahora estaba en mis manos, y ellos quedaron reducidos a la condición de simples diseñadores a sueldo, pendientes de la aprobación de la madre, a la que habían llamado vergüenza. Su caída fue tan rápida y estrepitosa como había sido su ascenso. Una lección brutal sobre la fragilidad de un éxito construido sobre cimientos de arrogancia. La ruina no fue solo profesional, sino también social. El círculo de amigos adinerados y superficiales que habían cultivado les dio la espalda. Las invitaciones a fiestas y eventos se evaporaron, se convirtieron en parias, en el chisme de moda en las cenas elegantes. Mauricio, que había basado toda su identidad en su estatus y su aire de superioridad, no pudo soportar el golpe. La tensión entre ellos se volvió insoportable, llena de reproches y acusaciones mutuas. Su lujoso apartamento, antes un escenario de triunfos, se transformó en una jaula de resentimiento. Habían intentado construir un imperio, despreciando sus orígenes, y al final, esos mismos orígenes se levantaron para demostrarles que el único patrimonio que realmente poseían era su propia miseria moral, ahora expuesta a la vista de todos. Por mi parte, mi vida se transformó de una manera que nunca hubiera imaginado. De la noche a la mañana, pasé de ser una viuda con problemas económicos a una empresaria respetada. El dinero me dio libertad, pero lo que realmente saboreé fue el respeto. Las mismas personas que antes me ignoraban, ahora buscaban mi opinión. El gerente del banco me llamaba personalmente. Los periodistas solicitaban entrevistas. Sin embargo, no dejé que el poder me cambiara. Abordé mis nuevas responsabilidades con la misma ética de trabajo y atención al detalle que había aplicado a la costura durante toda mi vida. Estudiaba los contratos con la misma minuciosidad con la que examinaba una tela y tomaba mis decisiones empresariales con la misma paciencia con la que bordaba un diseño complejo. La costurera no había desaparecido, simplemente había cambiado sus hilos por acciones y sus agujas por estrategias. Mi primera gran decisión como socia del proyecto fue, precisamente, sobre el diseño. Convoqué una reunión con el equipo de la constructora y, para sorpresa de todos, invité a Valentina. No para humillarla, sino para enseñarle la última lección. Sobre la gran mesa de reuniones, extendí no los planos arquitectónicos, sino mis viejos cuadernos de bocetos de bordado. Un edificio no solo debe ser funcional y lujoso, les dije a los ejecutivos. Debe tener alma. Debe contar una historia. Propuse integrar elementos de diseño artesanal, crear espacios comunitarios, un gran jardín público en el centro del complejo, que llevaría el nombre de mi esposo, Ricardo. Quería que el proyecto tuviera un corazón, una conexión con la historia del barrio, algo que el diseño, frío y corporativo de mi hija, había olvidado por completo. Unas semanas después de la gala, Valentina vino a verme. No a la vieja casa, que ahora estaba vacía y a la espera de la demolición, sino a mi nuevo y elegante apartamento con vistas a toda la ciudad. Estaba más delgada, con ojeras, despojada de su habitual arrogancia. Lloró. Me pidió perdón con palabras entrecortadas, llenas de arrepentimiento y desesperación. Dijo que lo había perdido todo, que Mauricio y ella se estaban separando, que su carrera estaba acabada. La escuché en silencio, sin interrumpirla. El dolor en su voz parecía genuino, pero yo sabía que el verdadero arrepentimiento no se demuestra con lágrimas, sino con acciones. El perdón, en mi nuevo mundo, ya no era un regalo incondicional. Era un privilegio que debía ganarse con esfuerzo y constancia. No la eché de mi vida. A pesar de todo, seguía siendo mi hija. Pero le dejé muy claro que el camino de vuelta sería largo y difícil. El dinero y la reputación se pueden recuperar, Valentina, le dije con una calma que la sorprendió. Pero la confianza es como un jarrón de porcelana. Una vez roto, aunque pegues los trozos, las grietas siempre estarán ahí.
Le ofrecí un camino condicional para la reconciliación. La primera condición era que iniciara una terapia psicológica para entender las raíces de su inseguridad y su crueldad. La segunda, que trabajara no como arquitecta estrella, sino como aprendiz en la fundación que yo había creado con parte de mis ganancias para apoyar a mujeres artesanas. Tendría que aprender de nuevo el valor del trabajo hecho a mano, el valor de la humildad. Nuestra relación, hoy, está en un proceso de reconstrucción lenta y frágil. Ella aceptó mis condiciones. A veces la veo en la fundación, enseñando a otras mujeres a usar programas de diseño, y en sus ojos veo un atisbo de la niña que una vez fue, la que admiraba mis manos mágicas. No sé si algún día podré perdonarla por completo, o si la confianza volverá a ser la que era. El poder en nuestra familia se ha reequilibrado de forma permanente. Ya no soy la madre a la que se puede ignorar o despreciar. Soy la matriarca, y mi amor, ahora, va de la mano con el respeto que exijo y merezco. El perdón no es olvido, y mi puerta está abierta, pero ella tendrá que construir el puente para cruzarla, ladrillo a ladrillo. Mi vida ahora está llena. Dirijo mis negocios, superviso mi fundación, y por fin he cumplido mi sueño. Abrí mi pequeña tienda de bordados, el Hilo de Ariadna, no por necesidad, sino por placer. Es mi santuario, un lugar donde el tiempo se ralentiza y donde mis manos, las mismas que construyeron el futuro de mi hija, ahora tejen mi propia felicidad. He aprendido que la verdadera independencia no es solo tener dinero, sino ser la autora de tu propia historia. La humillación que sufrí fue la noche más oscura de mi alma, pero también fue el fuego que forjó el acero de mi nueva vida. Ya no soy una vergüenza para nadie. Soy Sofía Ramírez. Y mi respuesta, finalmente, me ha dejado a mí misma, y no a otros, completamente en paz. Al final del camino, cuando miro hacia atrás, entiendo que la vida tiene una forma muy curiosa de impartir justicia. No siempre es ruidosa ni inmediata. A veces es silenciosa, paciente, y se teje con los mismos hilos que usamos para construir nuestras vidas. Durante años tejí una manta de amor y sacrificio para mi hija, solo para que ella la usara para cubrir su vergüenza por mí. Lo que aprendí, de la manera más dolorosa, es que el amor incondicional debe tener una condición: el respeto. Sin respeto, el amor se convierte en una herramienta de abuso, en un permiso que otorgamos a otros para que nos hagan daño. El verdadero valor de una persona no reside en el saldo de su cuenta bancaria, ni en la elegancia de su ropa, ni en la importancia de su apellido. Reside en su carácter, en su capacidad para ser agradecido con aquellos que le dieron la vida y las alas para volar. Humillar a quienes se sacrificaron por nosotros es como cortar el árbol para alcanzar el fruto. Puede que consigas lo que quieres a corto plazo, pero te quedas sin raíces, sin sombra y sin la posibilidad de volver a cosechar. Mi hija y su esposo, en su afán por alcanzar las estrellas, olvidaron la tierra que les dio el impulso inicial, y al hacerlo se perdieron en el vacío. La gratitud no es una deuda, es el pegamento que mantiene unidas a las familias, el reconocimiento de que nuestras vidas están entrelazadas, de que el éxito de uno es el resultado del esfuerzo de muchos. Quien olvida de dónde viene, está condenado a no saber nunca a dónde va realmente, vagando por un mundo de apariencias sin encontrar jamás un verdadero hogar. No me malinterpreten, esta historia no es una celebración de la venganza. La justicia que busqué y encontré no nació del odio, sino del amor propio. Fue el acto de reclamar mi dignidad, de decir en voz alta que mi vida, mis sacrificios y mis manos de costurera tenían un valor incalculable. La mayor victoria no fue la financiera, ni la humillación pública de mi hija. La mayor victoria fue mirarme al espejo y reconocer a la mujer fuerte y resiliente que siempre había estado ahí, oculta bajo capas de abnegación y la necesidad de aprobación. A veces tenemos que perder el amor de otros para encontrar el amor por nosotros mismos, y ese, créanme, es el único amor que nadie podrá arrebatarnos jamás. La familia, he aprendido, es como un jardín. No basta con plantar la semilla. Hay que regarla cada día con cariño, podarla con honestidad
y abonarla con respeto y gratitud. Si la descuidas, si dejas que la mala hierba del orgullo y el desprecio crezca, las flores más bellas se marchitarán. Yo sigo regando mi jardín, con la esperanza de que algunas flores, aunque dañadas, puedan volver a brotar. Pero ahora lo hago desde un lugar de fuerza, no de necesidad. Las puertas de mi corazón están abiertas, pero la entrada ya no es gratuita. El precio es el respeto, y es una tarifa que no estoy dispuesta a rebajar por nadie, ni siquiera por mi propia sangre. Así que, a ti que me escuchas, te dejo con esta reflexión. Nunca permitas que nadie, absolutamente nadie, te haga sentir que eres una vergüenza. Tus cicatrices son tu historia, tus sacrificios son tus medallas, y tus raíces son los cimientos de tu fortaleza. El verdadero valor no te lo da el mundo, te lo das tú mismo. Honra tu pasado, reclama tu presente y construye tu futuro con los hilos de la dignidad. Porque al final, la única persona cuya aprobación realmente necesitas es la que te mira desde el espejo cada mañana. Me encantaría saber si alguna vez te pasó algo parecido. Tu historia también es valiosa y merece ser contada en los comentarios. Gracias por acompañarme hasta el final.